Quiero invitaros a leer un texto, solo un texto, del libro de Proverbios capítulo 2 y versículo 20. Proverbios 2:20 dice así el Señor por medio de su palabra: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. El primer tema que hemos tomado de aproximación a este libro de Proverbios fue el de la sabiduría. Se habla de sabiduría en el libro, hemos repasado algunas cosas y estoy seguro que algunos habréis acudido al libro y habréis sido edificados buscando más cosas acerca de la sabiduría. Por supuesto, en un estudio, en una reflexión, en un mensaje, no se agota un tema. Por tanto, es necesario que lo estudiemos personalmente, lo recordemos, lo repasemos. El segundo tema que yo quiero destacar del libro, de los muchos que hay, es el tema del camino. Por eso leí en el versículo: andarás por el camino de los buenos. La Biblia habla mucho de camino y la Biblia tiene tanto interés en el camino. Dios tiene tanto interés en hablar a los hombres acerca del camino, de su camino, que aparece más o menos unas 800 veces en toda la Biblia. Camino o alguno de sus derivados, caminar, caminemos, etcétera, etcétera. Todo eso aparece unas 800 veces. Pero cuando voy al libro de Proverbios, solamente en el libro de Proverbios hay 71 menciones acerca del camino. Quiero mencionar, valga la redundancia, 3 cosas esta mañana sobre el versículo. En primer lugar, el camino. Notarás que dice: andarás por el camino. En segundo lugar, la conducta, el camino de los buenos. Y en tercer lugar está la confianza que se desprende del camino de Dios, de la reflexión sobre esta posición, sobre este camino que es de bendición y consuelo para cada uno de nosotros. Primeramente, pues, el camino. Como digo, es un tema muy amplio en el libro, pero cuando se habla de camino en el libro de Proverbios, generalmente, mayoritariamente, se utiliza en forma figurada. Es decir, se habla de camino para expresar algo que tiene que ver con la vida. Cuando hablamos de figura, estamos refiriéndonos a algo material que tiene una aplicación espiritual. Por tanto, cuando Dios dice observa el camino, no está hablando simplemente de una senda o de una carretera o de algo así, no importa en qué contexto de tiempo, sino de una forma expresiva de la vida personal. Cuando voy al camino aquí en el libro de Proverbios, descubro que por lo menos hay 3 referencias a 3 caminos diferentes. Por un lado está el camino del justo, que es la senda que conduce a un término de justicia. Está también el camino del malo, que es una figura que se utiliza para hablar de un camino contrario a la voluntad de Dios, un camino perverso o pervertido. Y está el camino del necio. El necio, como sabéis, y si el Señor lo permite, lo veremos en alguno de los temas de Proverbios, es aquel que dice: yo sé lo suficiente, soy suficiente, tengo sabiduría suficiente, no necesito de nadie. Un necio. Este tiene también un camino del que el libro de Proverbios menciona. Ahora, cuando hablamos de camino, se usa para referirse al discurrir de la vida en general. De ahí que Dios hable de la importancia de que sus ojos están sobre nuestros caminos. Es decir, sobre nuestro estilo de vida, sobre lo que estamos haciendo. Y la gran importancia del libro de Proverbios, lo veremos enseguida, Dios mediante, es que el libro centra la atención suprema en el camino de Dios. Es decir, el camino que Dios establece. Y por eso también otro libro sapiencial, el pastor Juan Marcos mencionaba este libro de los Salmos como escritura sapiencial. En el libro de los Salmos, en el capítulo 67 y en el versículo 2, leo estas palabras: para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Vincula camino con salvación. No hay camino de Dios que no esté involucrado en salvación. El camino de Dios siempre es un camino que está en el cual la salvación está siempre presente. Jesús, Juan 14:6,
habla de la salvación y habla del camino, y dice también el Señor en su ministerio: yo soy el camino y la verdad, y añade: nadie puede venir a Dios, nadie va a Dios si no es a través de mí. Ahora, cuando hablamos de camino que conduce a Dios, que nace en una esfera de relación y de salvación, tengo que entender también que hay una puerta para acceder a ese camino. La puerta, por supuesto, en la Biblia está hablando simbólicamente lo mismo que del camino. Nosotros usamos también estas expresiones a veces. Imagínate que yo voy a tomar la autopista a La Coruña, busco la entrada y entro a la autopista. Eso es simbólicamente una puerta. No está puesta ahí, pero yo entré por la entrada, por la puerta de la autopista. Y pregunto: ¿cuál es la entrada al camino de Dios? Y la Biblia me responde inmediatamente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ahora, este camino, una vez que tú accedes al camino de Dios, automáticamente tienes acceso continuado a la presencia, porque Dios mismo es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Por tanto, la comunión con Dios es continua, constante en ese camino. Leo un pasaje de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 al 22, que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Podemos acceder a dónde? A la presencia de Dios. Dios está presente en el camino, Dios es la puerta, Dios es el camino. Por tanto, nosotros caminamos en un camino de comunión permanente con Dios. Y lo que dice el texto bíblico es que en ese camino la vida del cristiano tiene que ser una vida purificada de mala conciencia. ¿Sabes lo que significa? Que no tengas en tu vida nada que esté acusándote. Y la mala conciencia se resuelve inmediatamente mediante confesión. Ninguno de nosotros deja de pecar, es decir, somos pecadores, unos más, unos menos, caemos en el problema del pecado, pero la solución inmediata es confesar nuestras faltas y automáticamente la comunión de ese camino nuevo que Dios traza se restaura para nosotros y tenemos relación con Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por tanto, el camino de Dios es esencialmente un camino de santidad. Leo un texto, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir que Dios pide en nuestra vida una vida de santidad. Permitidme recordar de nuevo lo que tantas veces menciono, y alguno estará un poco cansado de oírme esa frase: la vida cristiana es una vida de santidad o no es vida cristiana. Lo vuelvo a repetir. Estamos en un mundo relativista hasta el extremo, en donde decimos: bueno, eso no tiene importancia. Uy, eso era para mis padres o mis abuelos, eso era algo de tiempos antiguos, pero hoy cambió. No ha cambiado el pecado para nada en el mundo. Es un mundo pecaminoso y el pecado se expresa de muchas maneras y de muchas formas. Solo el regenerado, el salvo por gracia mediante la fe, vive una vida de santidad porque Dios actúa en él, porque el Espíritu Santo ha regenerado su corazón, porque lo ha liberado del poder esclavizante del pecado, y porque el creyente vive a Cristo, que es santo. No hubo en él maldad ni hubo engaño en su boca. Por tanto, ser cristiano significa vivir a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en tu vida, tú eres santo, y la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. No dice cómo, dice por qué.
Es decir, si fuese como, sería imitar. Cristo es santo, yo voy a hacer un esfuerzo colosal, voy a ocuparme, voy a no hacer algo y alcanzo, obtengo una especie de vida de santidad. No es eso. Nunca puedes ser santo tú por tu fuerza. Solo Dios, que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ser santo no es ser religioso, es ser cristiano. Y ser cristiano no es otra cosa más que seguir a Cristo, viviendo a Cristo. Permíteme recordarte un poco a la luz de Proverbios cómo es el camino de Dios. Capítulo 3, versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos, y en todas sus veredas paz. Camino de delicias. Y es un camino de delicias porque es un camino donde la paz se manifiesta, donde Dios protege, preserva, ayuda, actúa en el camino para que el creyente pueda encontrar limpia la senda en su tránsito. En aquel tiempo antiguo Dios había establecido lo que se llamaba en Israel las ciudades de refugio. Tenéis idea de lo que hablo, ¿verdad? Todos sabéis lo que son las ciudades de refugio. Bueno, esas ciudades puestas, distribuidas en el territorio de Canaán que Dios da a Israel como cumplimiento de su promesa, y en esas ciudades de refugio, cuando alguien cometía un homicidio involuntario, es decir, estaba cortando un árbol y se le escapó el hacha y mató a otro, él corría rápidamente y se refugiaba en esa ciudad de refugio. Los ancianos de la ciudad investigaban si era inocente o no, y descubriendo que era inocente, él permanecía allí. Nadie podía tocarle y vivía de esa manera en la ciudad durante la vida del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote moría, él podía salir e irse a cualquier otro lugar porque ya había sido liberado del problema que tenía en cuanto a la venganza de la sangre vertida por él. Esos caminos, dice la Biblia, que tenían que estar siempre limpios y allanados. ¿Para qué? Para que pudiesen acceder fácilmente a la ciudad de refugio. El camino de Dios es un camino limpio, un camino llano, y el resultado es un resultado admirable. Por eso leemos en el capítulo 2 y en el versículo 8 que Dios es el que custodia las veredas de la equidad y preserva el camino de los santos. Es decir, Dios está en el camino, permitiendo las dificultades del camino, sin duda ninguna, pero permitiendo alcanzar un camino de bendición espiritual. El resultado de esto lo encuentras en el versículo 23 del capítulo siguiente. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Tú puedes vivir confiadamente. El Dios de la gracia está cuidando espiritualmente de ti. Y cuando voy un poco más adelante, en el capítulo 10 y versículo 29, leo estas palabras. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción para los que hacen maldad. El camino de Dios es fortaleza. Es decir, tú puedes refugiarte en la fortaleza y vivir tranquilo sin temor del mal. Ahora, el camino de Dios es también un camino sabio. Y leo en el capítulo 4 y en el versículo 11 estas palabras. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Camino de sabiduría. En el tema que habíamos considerado anteriormente, sabiduría. La sabiduría procede de Dios. Solo Dios es sabio, solo Dios comunica la sabiduría y lo hace a través de su palabra. El camino, como es camino de Dios, tiene necesariamente que ser un camino lleno de sabiduría, porque Dios está en el camino y está conduciéndolo. Es un camino de rectitud. ¿Sabe lo que significa esto en la Biblia? Un camino de buen testimonio. Las gentes ven al camino y ven la persona que pasa por el camino y ven si va vestido de una forma o de otra, cómo se comporta, etcétera, etcétera. De la misma manera, el creyente camina
Y el camino que el creyente lleva es observado por la gente, y el comportamiento del creyente en el camino de Dios debe ser un comportamiento ejemplar. Algo más. El camino de Dios es un camino luminoso. Mira el capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Dios está poniendo luz en el camino. Una de las peores cosas que puede ocurrir en tu vida, ¿sabes cuál es? Yo tengo esa experiencia, más de una vez, pero tengo una experiencia un tanto compleja en eso. Cuando estás en un camino de noche, sin luna ni estrellas, y de pronto se apaga la luz que tienes en tu mano. Es un problema. No ocurre eso en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice el mismo camino, que es Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la lumbre de la vida. Es un camino luminoso frente a la desorientación tremenda de nuestra sociedad, que no sabe a dónde va ni cómo va. El creyente va en un camino luminoso, seguro, con una luz divina que alumbra cada pisada, cada paso de sus pies. Puede ser difícil el camino, puede ser incluso angustioso algún tramo del camino, puede ser un camino lleno de lágrimas, no importa lo que, pero nunca te falta la conducción de Dios, y Dios manifiesta su luz brillando en ese camino para conducirte Él por sendas de justicia, por amor de su nombre. El camino de Dios es un camino guardado por su poder. ¿Cuántas veces he pensado últimamente en las palabras de Pablo? Es un versículo que tengo en la cabeza hace un tiempo, no sé por qué causa, pero está ahí, insistente, cada día. Muchas veces me paro y es como si lo escuchara en una voz especial. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos amados, estoy cansado de mi poder personal. Estoy saturado de mis fuerzas espirituales. He practicado muchas veces trabajos, tareas, orientaciones que quise que fueran un éxito y fueron un fracaso. ¿Sabes por qué? Porque no era la fuerza de Dios, era mi fuerza personal. Y tengo que decir, para mí el vivir es Cristo, pero tengo que decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contrasta un momento el camino del malo. El camino del impío es un camino pecaminoso. Capítulo 2, hemos leído, hemos abierto ese capítulo 2 y versículo 13. Dice así: que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. No son sendas malas, son sendas propias de las tinieblas. Es decir, es camino que traza el enemigo de Dios, que traza Satanás. Y la sociedad y las gentes andan en caminos tenebrosos, en donde el mal está presente en cada vuelta del camino. Es un camino, el del mundo es un camino además oscuro, en contraste con el camino luminoso del creyente. Y leo en el capítulo 4, versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Esta es la experiencia propia. Tú vas caminando por un lugar donde no tienes luz ninguna, no te extrañe que tropieces. Vas a tropezar, ¿por qué? Porque no tienes luz clara para ver dónde ponen los pies. Además, el camino del creyente es un camino controlado por Dios, bendecido por Dios, protegido por Dios, amparado por Dios, fortalecido por Dios, mientras que el camino del malo es camino abominable para Dios. Leo capítulo 15 y versículo 9. Abominación es al Señor el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. El camino del impío es abominación. ¿Puede Dios estar presente en ese camino? No. ¿Puede bendecir ese camino? No.
Y el impío no solamente es el que niega la realidad de Dios o niega algunas verdades esenciales de la fe. El impío es el que vive hipócritamente, alabando a Dios con su boca y desconociéndolo con su corazón. ¿Entiendes esto? El impío vive involucrado en la religión, pero la religión no salva ni santifica. Es Cristo y es el poder de Dios el que lo hace. El camino del malo es un camino arrogante. Capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, pero el que obedece el consejo es sabio. Esto es bueno porque yo lo digo. ¿Lo visteis alguna vez? Bueno, tal vez no con estas mismas palabras, pero habéis visto a un tozudo que se empeña en seguir el camino. Tú dices, ¿se va a estrellar? Pero este es el camino correcto porque yo soy sabio para establecer el camino. Ese es el camino del fracaso espiritual. Y los caminos del malo son siempre caminos equivocados. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Capítulo 14 y versículo 12. Una cosa más y voy a pasar a otro punto. El camino del malo es un camino de fracaso y de hastío. Leo capítulo 14, versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien está contento con el suyo. Nota un contraste en el versículo. 2 veces aparece camino, uno en plural, caminos, y otro en singular, camino. El hombre tiene multitud de caminos. Puede dejar este camino y tomar otro y otro, no importa cuándo. ¿Qué ocurre con esos caminos? Se llena, se hastía, está cansado, saturado en su corazón. Está harto de caminos. El creyente tiene solo uno, el camino de Dios. ¿Y qué dice? Está contento con el suyo. Muchas veces Satanás viene a nuestra vida y dice, seguro, mira que el camino que tú estás llevando es un camino de lágrimas. Mira que el camino que tú llevas es un camino de tristeza. Parece ser que Dios no está en ese camino, porque Dios es bueno, es compasivo y es misericordioso. ¿Por qué te trata así? Lo único que tengo que decir por la luz de Dios en el camino es que Él me dice, yo estoy contigo. Y me da fuerzas para dar un paso más en la carrera de la vida cristiana. No quiero pedir al Señor, Señor, ayúdame los años que me quedan por delante a vivir de una forma santa. Le pido simplemente, Señor, que esta tarde sea mi camino un camino luminoso porque tú estás a mi lado. No hagamos proyectos que no podemos alcanzar. No pensemos en cosas que no somos capaces de encontrar. El camino de Dios es continuado, pero yo necesito aliento, alegría, gozo, luz, esperanza en cada paso del camino. Y pido a mi Señor, ayúdame, Señor, a dar un paso más. ¿Cuál es la compañía que tengo en el camino de Dios? Dice el texto, camino de los buenos. Pero es que hay alguien bueno. Cristo dijo, ¿cómo me llamas bueno? Solamente hay bueno uno, y es Dios. Claro, naturalmente, ninguno de los hombres regenerados o no regenerados son bondad absoluta, ¿verdad? Claro que no. Pero lo que yo encuentro aquí es que estoy en una compañía de personas que disfrutan la bendición del perdón de sus pecados, la seguridad de la vida eterna, la comunión y relación con Dios, que viven santamente siguiendo a Jesús en el camino. Y estos son los que caminan al lado en la senda del camino de Dios. Son compañeros edificantes. Escucha lo que dice la Biblia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es el comportamiento de tus amigos en la congregación? ¿Qué es lo que hablan contigo cuando terminas la reunión, cuando te reúnes a tomar un café con alguien? ¿Son conversaciones edificantes o son conversaciones no edificantes? Así de sencillo. El creyente que vive en el camino de Dios, todo cuanto él habla conduce al bienestar, a la edificación de los demás.
necesitamos reformar nuestra relación en este sentido personal. En este camino tenemos además la admirable compañía del Señor. Y cuando yo veo el camino de mi andadura, me doy cuenta de algo y quiero dar testimonio de esto. Nunca estuve solo. Y voy al Salmo y leo estas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Hubo momentos tremendos en mi vida personal, en mi experiencia personal. Hubo momentos de intensas lágrimas, de profunda angustia. Hubo momentos en que yo dije al Señor: no quiero seguir. Y hubo mucho tiempo en que yo pregunté al Señor cada instante ¿por qué? Pero en medio de todas esas situaciones difíciles y tristes, puedo decir: tú estás conmigo. ¿Lo entiendes? Qué diferente es el camino del mundo que busca aferrarse a algo y no encuentra estabilidad. El Señor está conmigo. Y hay una observación muy importante: ya que estás en el camino de Dios, vigila las compañías. Porque la Biblia dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Bueno, dejemos ese punto. Hay tanto ahí, pero no tenemos más tiempo, de modo que pasamos al segundo punto. ¿Cuál es la conducta en el camino? Se habla en el camino de seguir las veredas de los justos. De otra manera, esto equivale a sendas de justicia. Dios es justo, nos ha impartido la justicia de salvación en Cristo y nos da la justicia de vida cotidiana por medio de Cristo y en Cristo, ejecutándola, actuándola, facilitándola en el poder del Espíritu. Por tanto, en el Salmo 23 dice que Él nos conduce por sendas de justicia. No hay injusticia en el camino del cristiano, porque Dios nos conduce por senda de justicia. Las injusticias las cometemos nosotros. Y muchas veces los creyentes nos sentamos al borde del camino y no caminamos. O nos volvemos unos pasos atrás. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Pero Dios nos conduce por sendas de justicia en una vida que adopta la forma que Dios ha establecido. Y alguien me preguntará: bueno, Samuel, todo eso está muy bien. Es una buena teología, es una doctrina buena, pero ¿y en la práctica qué? Escucha, la única forma de vivir un camino de justicia, un camino de santidad, un camino de paz, un camino de consuelo es vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que el Espíritu controla tu vida. Significa que tú dices al Señor, Dios de la creación: Señor, toma mi vida y maneja mi vida. Significa que el Espíritu Santo no está en tu mente, que puedes definirlo, que puedes hablar de su doctrina, que puedes hablar de su persona y la manifestación personificada del Espíritu Santo como tercera persona de la deidad, que puedes hablar de su poder y de sus dones. Eso no sirve para la vida simplemente por hacerlo. Es el Espíritu de Dios que toma control de tu vida y reproduce a Cristo en ella. Porque este es el programa del Padre para ti y para mí. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Observa tu vida y verás que cuando el Espíritu de Dios controla tu vida, tú caminas por sendas de justicia y eres impulsado por el amor de Dios para gloria de su nombre. En el camino del creyente, en el poder, en la plenitud del Espíritu, hay vida de oración.
En mi vida es una asignatura pendiente. Veo a Jesús y leo en el principio del Evangelio según Marcos estas palabras: se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, e iba a un lugar apartado, y allí Jesús, antes de comenzar la jornada, oraba. Y Jesús tiene que tomar una decisión trascendental en su vida. Tiene que escoger a los 12 apóstoles. De en medio de toda aquella gran cantidad de discípulos va a escoger a 12. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, currículum vitae de cada uno de ellos. Vamos a ver, este tiene esta característica, este es así. No. Jesús, dice el texto bíblico, pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando fue de día vino y escogió a los discípulos. Hermanos amados, no se te ocurra hacer nada en la obra de Dios sin dedicar tiempo antes para orar por eso. La obra no es tuya. La obra es de Dios. Tú no puedes hacer la obra de Cristo. La tiene que hacer Cristo. ¿La hace por medio de ti? Sí. En el poder de su Espíritu, naturalmente que sí. Pero lo que yo tengo que entender con toda claridad es que tengo que dedicar tiempo ¿a qué? A orar. Orar sin cesar significa que en el camino por donde tú vas como niño pequeño dialogas permanentemente con el Padre y estás en comunión con Él. La senda de la oración, que es la senda de Cristo, tiene que ser la senda habitual de los que estamos en el camino. Tiene que haber una senda de compromiso. Y Cristo mismo dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de victoria. Es la senda de la comunión con los hermanos que se esfuerzan en venir a la reunión. Como dice la carta a los Hebreos, no tengáis la mala costumbre de no asistir a las reuniones. Lo digo parafraseando. Es necesario que el cuerpo venga junto para adorar y alabar a Dios. Es la senda del poder, lo mencioné antes, pero es sobre todo, para mi experiencia admirable, es la senda de la paz. Cristo nos hizo este regalo. La paz os dejo, mi paz os doy. Y en medio de la tormenta, el corazón cristiano que está en el camino de Dios siente paz. Estoy viendo muchas caras esta mañana aquí en el palco. Caras que están atentas a lo que estoy diciendo. Tengo la convicción de que ha habido lágrimas en muchos rostros esta semana. Y tengo la seguridad de que habrá dificultades en la que viene. Y tengo la convicción absoluta de que hay personas que están ahora mismo sumidas en problemas y en dificultades, tal vez por económica, tal vez por una grave enfermedad, tal vez por lo que sea, no me importa lo que es. Pero tengo algo que deciros esta mañana. Estáis en la senda de la paz, porque estáis en la senda del poder de Dios. Y es precisamente ahí donde el alma siente paz en medio de la tormenta. Voy a terminar. El camino de Dios es el camino de la confianza. Así lo dice en Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras que el camino del malo termina en el fracaso, la senda de los justos adquiere nueva dimensión. Más allá del tránsito de esta vida, no somos perfectos, pero proseguimos a la perfección. Y Dios me dice hoy, yo te fortaleceré y caminarán en mi nombre, dice el Señor. Zacarías capítulo 10, versículo 12. Lo último que quiero mencionaros, lo dejo a propósito para el final. El camino de Dios es un camino de amor. El camino de Dios comienza a los pies de una cruz.
El camino de Dios invita a las gentes a que acudan a Él con unas manos taladradas, con una cabeza coronada de espinas, sufriendo y agonizando por nosotros en una cruz. Este es el camino de Dios, es un camino de amor. Frente a una vida ingrata en el mundo, Dios pone su amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios consiste en esto, en que mientras nosotros pecábamos, Cristo moría por nosotros. ¿Has pensado en esto? Es necesario que recuperemos a Cristo y que recuperemos el amor de Dios en nuestra vida. Es necesario que esta mañana, en el silencio del alma, al terminar esta reunión, tú digas al Señor: Señor, te amo porque tú me amaste primero. Y vamos a escuchar una canción que habla de amor. Y mientras Nayara canta esta canción, yo quiero pediros que cerréis vuestros ojos y permitáis que las palabras de la canción entren a vuestros corazones. Es la invitación que voy a hacer esta mañana. La voy a hacer de otra manera y después terminaremos con oración. Dejó su trono de gloria, sabiendo cuál era el fin, que en el monte Calvario habría de morir en la cruz por mí. No es amor, no hay agua en el mar, ni estrellas ni sol, ni aves para volar, si eso no es amor. El cielo no es real, es inútil vivir si no es eso amor. Aún en su horrible suplicio mostró su admirable amor al ladrón que arrepentido le promete vivir con él. Si eso no es amor, no hay agua en el mar, ni estrellas ni sol, ni aves para volar, si eso no es amor. El cielo no es real, es inútil vivir si no es eso amor. Si eso no fuera amor, o océano seco, não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor.
El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros ahora: ¿has visto mi amor? Y hay una respuesta en nuestra alma: te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Querido Dios, no podemos entender tu amor. No podemos discernir claramente la grandiosidad del camino, pero te pedimos que esta semana caminemos en las huellas de Jesús, en santidad de vida. Hay dificultades y hay problemas, Padre querido, pero tú tienes poder para llevarnos y remontar las dificultades. Que tu gracia es mayor que nuestras tristezas, tu amor más grande que nuestras lágrimas. Gracias, querido Dios. Despide a tu pueblo con tu bendición y danos la dicha de poder verte personalmente en cada momento de nuestro camino. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.